¿Realmente Guatemala no se dan las condiciones para regresar a un conflicto armado? Yo creo que no. Yo creo que no. La situación económica es difícil, por supuesto que es muy difícil, pero hay un comportamiento político en donde si este alcanza cierto nivel y se impone en ciertas áreas, es en gran medida por la incapacidad que se ha tenido desde los sectores progresistas para articular una propuesta. Tan sencillo como, yo lo planteo además, como una de las medidas para rescatar la democracia guatemalteca, que exista una alianza política entre todos los sectores progresistas, o sea, sin exclusiones, los sectores políticos y sociales además, porque con la existencia de estos sectores aliados, me parece que sería impensable tener gobiernos como los últimos que hemos tenido. O sea, tendríamos muchas mejores condiciones para impulsar otro tipo de políticas. Ahora, estamos hablando de una alianza de fuerzas progresistas, pero que históricamente no se han puesto de acuerdo. Personas que hoy por hoy ya no gozan de reconocimiento social o político que gozaron en los años 80, en los años 90. Hablamos de excomandantes, hablamos de excombatientes que se proclaman a sí mismos líderes de una izquierda. Mientras que confrontamos a una sociedad que difícilmente, primero, se interesa en la política y segundo, le es totalmente indiferente la izquierda y la derecha. Para ellos hay trabajo o no hay trabajo, hay comida o no hay comida, hay seguridad o no hay seguridad. No logran diferenciar esa confrontación, al menos en la gran mayoría. Siempre hay sectores que se confrontan. Siempre se puede analizar un poco más a fondo. Mira, la verdad es que de lo que pudiera ser considerada como la vieja izquierda, ¿verdad? No hay nadie en activo, ¿verdad? No existe un solo comandante, no existe un solo capitán. Solo escriben al margen de la hoja, pero nunca confrontan al gobierno, solo asisten a los congresos, le aplauden a Maduro. Mira, de esto yo realmente no tengo constancia. De lo que sí tengo constancia es que no existe un solo político que tenga trayectoria en las filas revolucionarias en las décadas anteriores que esté vigente, ninguno. O sea, pueden creer que están vigentes, pero la práctica nos dice que no. Luego tenemos otras agrupaciones políticas como WINAC, MLP, Semilla, que yo los ubico como progresistas, que todas tienen origen posterior a la firma de los acuerdos de paz para situar una fecha cercana, ¿verdad? Semilla es un partido que tiene 2 años y medio, WINAC 8, el MLP surge en el proceso anterior. Es decir, estamos hablando de fuerzas políticas relativamente nuevas, relativamente jóvenes, sin la carga de que pudiera pensarse tiene la izquierda guatemalteca o los sectores progresistas en Guatemala. Creo que ahí haría falta ir modernizando el análisis, los enfoques, los discursos, porque lo que yo veo, ¿sí?, son fuerzas políticas progresistas que no tienen, para disgusto de los conservadores en Guatemala, el pecado original de la guerra, digamos, para situarlo de alguna manera, sino que se trata de corrientes políticas nuevas que para la derecha o para los conservadores es muy fácil cortarlo todo con la misma tijera, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he dicho? Es la tijera del enemigo interno. Crear enemigo interno siempre en donde a la imagen de un señor colombiano, ¿verdad?, conservador a morir, que dice todos los días en CNN, el enemigo de Colombia es Nicolás Maduro, ¿verdad?
yo digo, señor, presidente o expresidente, está usted profundamente equivocado. El enemigo de Colombia es la miseria, es la marginación, es la violencia, es lo que usted quiera, pero no un señor que vive a miles de kilómetros de Bogotá. En el caso guatemalteco, cada que ocurre cualquier cosa, salen los discursos que yo considero facilones, de decir, la culpa la tiene el populismo. Se cansan de eso, dicen, no, es el socialismo del siglo XXI. Se cansan de eso, dicen, no, es el ecoloterrorismo. Se cansan de eso, dicen, no, son los indígenas globalizados. No hay un análisis de todo lo que está ocurriendo. Te voy a poner un ejemplo. Honduras. En Honduras... Sí, eso es muy importante que hablemos, sí, Zurdo, porque tenemos una Honduras que regresa con la fuerza del movimiento que lideró en su momento Mel Zelaya, a quien le dan un golpe de Estado, ¿verdad? Ahora regresa su esposa y regresa con algunas ideas que ponen un poquito nerviosa a la sociedad guatemalteca. Entiéndase con más claridad, pone nervioso a los históricos conservadores, porque él dice, vamos a regresar al ALBA, o sea, como que rescatando eso. Realmente es real, es algo palpable, y la pregunta es, ¿cómo va a influenciar la elección de Xiomara Castro a la izquierda guatemalteca? Mira, yo creo que la izquierda guatemalteca necesita un electroshock. Necesita un electroshock. Un electroshock, así, pero, para que se despierte. O sea, que está como moribunda. Pues yo no sé si moribunda, pero por lo menos está dormida. Se le están pasando todas las coyunturas políticas sin darse cuenta. Uy. Y Honduras nos dice algo muy simple, muy simple. Luego del golpe de Estado contra Zelaya en 2009, que por supuesto sectores como la OEA felicitaron, ¿verdad? Apoyaron. Lo que tenemos en la actualidad es un regreso de las fuerzas políticas y sociales hondureñas progresistas, democráticas, que van a hacer un gobierno que, la verdad, debería de ser motivo de análisis, estudio para las fuerzas progresistas guatemaltecas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque más allá de que si Xiomara es esposa de Mel Zelaya, o que si Mel Zelaya usa sombrero o no usa sombrero, o si Mel Zelaya es lo que sea, lo cierto de todo esto es que en Honduras hubo en los últimos años, de 2009 para acá, un desgarriate de gobierno, una corrupción galopante, una impunidad temeraria, y todo esto con pruebas, con pruebas. El hermano del presidente está preso, al presidente le están haciendo juicios, Porfirio Lobo, el anterior, también está con problemas, etcétera. Es decir, no hay por dónde perderse. Es decir, un gobierno que hizo de la corrupción y de la impunidad una forma de vida. La herramienta para gobernar. Ahora, ¿qué se podría esperar acá en Guatemala? Porque yo lo voy a decir, Zurdo, sos un analista agudo. ¿Alguien podría decir que el hartazgo de la población luego de dos elecciones que votan a Zelaya, llegan dos elecciones donde llegan gente de centro derecha, okay, pero la gente regresa, el péndulo regresa hacia una izquierda? En Guatemala tenemos casualmente una líder nacional con un voto duro, incuestionable, ¿verdad?, que podría levantar esa bandera del péndulo que regresa. Estoy hablando de Sandra Torres. ¿Podría ella ser la ganadora de este péndulo político? Fíjate que podría ser, pero por las condiciones guatemaltecas y por el desgaste acumulado, yo realmente no lo veo. No lo veo porque
Son dos elecciones en donde efectivamente tuvo un importante resultado, pero creo que fue mayor el antivoto. Infelizmente para ella, ¿no? El antivoto es pero lo la más gente grande. luego de 2 veces de votar en contra de ella, podría pensar, bueno, ¿cuáles han sido los resultados de ese antivoto? Mira, es un escenario que podría discutirse, ¿verdad? Pero en la actualidad yo lo que estoy planteando, y lo he hecho en varios escritos y en varias conversaciones privadas, hacerle entender a los sectores progresistas que una alianza es hoy absolutamente viable en Guatemala, pero además es absolutamente necesaria. Me dirán, me preguntarán, me discutirán si existen los puntos programáticos para que se pongan de acuerdo, porque ahí es en donde nunca se logran poner de acuerdo. Y yo digo, miren señores, hay algo muy simple, ¿verdad? Retomemos el programa de Libre en Honduras. Yo lo suscribo, yo lo firmo abajo. Tranquilo, y me dedico a organizar una campaña con las fuerzas aliadas. ¿Por qué digo esto? Porque si tú me preguntas cuáles son los 3 principales temas de WINAC, de Semilla, de URNG, del MLP y de otros sectores, están contemplados en el programa de Libre de Honduras. ¿Por qué? Bueno, es que las sociedades se parecen tanto. No es cierto que seamos diferentes y exclusivos. Si recordamos, desde los años 40 hubo procesos, aparte de la historia de la conquista, la colonia, la independencia, esas cosas, ¿no? Procesos similares. Sí, estoy hablando más para acá. Los 40 dio como resultado gobiernos, digamos que democráticos, antidictatoriales en toda la región, excepción de Somoza, digamos, ¿no? Y aún así, incluso en esa época el Partido Comunista planteó la posibilidad de coaligarse con Somoza. Es decir, eran los vientos de la época, ¿verdad? Más adelante tenemos en los años 60 el mercado común centroamericano. Más adelante se plantea la integración centroamericana de distintas formas. En la década de los 80, Honduras vivió la crisis centroamericana intensamente como todos los países. Empezando el 2000, los gringos nos dispararon el Tratado de Libre Comercio, que tiene reglas comunes para toda la región centroamericana, sin exclusiones, ¿verdad? Todos tenemos la ley de inversiones, la ley de medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo está cortado con la misma tijera para toda la región. Sí, eso es así. Por eso yo te pregunto. Y en 2015, y termino con esta parte, esta reflexión. En 2015, ¿qué pasó? Aquí hubo la movilización en la plaza, y eso prendió en Honduras, que hicieron movilizaciones a partir de lo que se había hecho acá. Fuimos una especie de ejemplo, ¿verdad? De una fuente de inspiración para el movimiento social hondureño, que estaban alegres de ver que en Guatemala se combatía la corrupción vía la movilización social. Y copiaron en alguna medida, o quisieron copiar en alguna medida, el modelo de la CECIC. Pues es interesante esto que me ha planteado acerca del tema de la influencia que tiene Honduras y lo que está sucediendo en los países centroamericanos en Guatemala. Me gustaría que nos fuéramos un poquito más al resto de los países centroamericanos. La reelección de este muchacho Daniel Ortega y las actuaciones más recientes de Bukele. De Bukele ya hablamos en otros programas, pero hay algo interesante, es los resultados. ¿Cómo ve usted esa implicación para Guatemala? Porque nos quedamos entre Bukele, Xiomara Castro,
Ortega y AMLO. Y Guatemala, que podría ser, o se supondría que debería de ser, el país aliado de Estados Unidos, resulta que también lo meten en el mismo cuchumbo y no entra y no es invitado por eso. O sea, ¿qué está pasando a nivel geopolítico y cómo quedamos nosotros? ¿Aislados? Yo creo que hay comprometidos. un reacomodo de fuerzas en la región y que las pugnas en la actualidad con Estados Unidos son absolutamente coyunturales. No creo que trasciendan 2 gobiernos, digamos, mientras que la relación con Honduras, El Salvador, eso es permanente. Y con México, pues es nuestro vecino principal hacia el norte. Vamos a tener siempre una relación privilegiada con México, sí o sí, lo entendamos o no lo entendamos. Y precisamente por eso es que ahora se ve así con mucha más urgencia la necesidad de un giro político en Guatemala, si se toma en cuenta que tanto en México está López Obrador con la política de las 4 transformaciones y ahora está Honduras con el programa que plantea Xiomara Castro y Libre y todas las fuerzas coaligadas, ¿no? Que nos dicen que Guatemala se está quedando sonta en la región. Es decir, Guatemala ya no es más líder regional. O se hace una concertación de fuerzas progresistas, ¿verdad? O esta gente se va a quedar siempre viviendo como unos parásitos de la política marginal. Sí, mira, hay algo que te quería comentar. En los días anteriores, ¿verdad? Por ser un convencido de la urgencia de esta alianza y por ser un convencido de la importancia que tiene la elección en Honduras y el programa que plantean ahí, me di a la tarea de enviárselo puntualmente a todos los sectores progresistas de este país. ¿Y cuál fue la reacción? Muy poca reacción. Aún no hay reacciones, pero lo están procesando. ¿Por qué? Porque si uno analiza, no el programa completo de Libre que votaron ahora para elegir a Xiomara Castro, sino si uno analiza las 30 medidas urgentes que plantea Xiomara Castro para iniciar su gobierno, son 30 medidas que yo considero son absolutamente válidas y legítimas para Guatemala. Que podrían, y que no es que necesariamente estén inclinadas en una balanza ideológica, sino medidas prácticas. Son ¿no? normales. Mira, te leo, por ejemplo, algunas medidas de estas que deben de empujar en esta coyuntura los hondureños. Bueno, el punto 1 es luchar y derogar todas las leyes emitidas por la dictadura de Goriletti, ¿te recuerdas de Goriletti? Uh-huh. Que, bueno, afectaron a la democracia hondureña, pues van a derogar todo eso. Y viene el segundo punto, ¿sí? El primer día de mi gobierno, dicen los 30 puntos del punto número 2, una consulta popular para que el pueblo organice y elija la Asamblea Nacional Constituyente originaria que redactará una nueva constitución. Pero Zurdo, yo creo que estos 30 puntos yo creo que los analicemos en un programa específico por esto, porque creo que hay que entrarle a esto, así que por ahora lo vamos a dejar acá y te vamos a invitar a un siguiente programa para que analicemos los 30 puntos.